Vivo sola en una casa grande a las afueras de San Miguel de Allende, donde el silencio pesa como una manta vieja. A mis 56 años, han pasado 3 desde que mi esposo, Roberto, falleció. Mis hijos, Ana y Luis, tienen sus propias vidas en Ciudad de México y Guadalajara, y yo solo existo. La casa, con sus paredes de adobe y vigas de madera, es un refugio y una prisión. Esta mañana, el sol entraba por la ventana de la cocina, iluminando los azulejos pintados a mano. Estaba descalza, con una bata de algodón color lavanda, un poco deshilachada pero suave contra mi piel. Mi cabello gris, recogido en un moño flojo, dejaba mechones sueltos que rozaban mi nuca. Un toque de crema de rosas en mis labios y un perfume ligero de lavanda en mis muñecas eran mi único ritual. La radio tocaba una ranchera suave, y el aroma del café llenaba el aire, pero no alcanzaba a llenar el vacío. Todo cambió cuando descubrí una fuga bajo el fregadero. El agua formaba un charco que amenazaba con extenderse, y la urgencia me empujó a actuar. Busqué en un grupo local de San Miguel y marqué un número sin pensarlo mucho. Buenos días, dijo una voz masculina al otro lado, grave, segura, con un matiz que me hizo estremecer. ¿Puedo estar ahí después del mediodía? Acepté sin preguntar el costo. Solo quería que alguien viniera, que rompiera el silencio con pasos, con vida. A las 2 de la tarde, el timbre sonó. Me alisé la bata, aunque sabía que no era lo más elegante, y abrí la puerta. Frente a mí estaba un hombre de unos 40 años, alto, de hombros anchos, con una camiseta gris que marcaba su torso definido y jeans gastados que parecían hechos para él. Sus ojos castaños me estudiaron, no con descaro, sino con una curiosidad que me dejó sin aliento. ¿Marina? Soy Rafael, el fontanero, dijo, su voz resonando como el eco de una campana. Sí, pase, respondí, sintiendo un calor inesperado en mis mejillas. Lo llevé a la cocina, señalando el fregadero, pero mientras él se agachaba para inspeccionar, no pude evitar notar cómo la camiseta se tensaba en su espalda, revelando la fuerza de sus músculos. Me reprendí mentalmente. ¿Qué me pasaba? Rafael trabajaba con precisión, sus manos moviéndose con seguridad entre las tuberías. ¿Tiene un cubo o un trapo?, preguntó, levantándose. Fui por un paño, y al dárselo, sus dedos rozaron los míos. Fue un instante, pero suficiente para que un escalofrío recorriera mi brazo. Gracias, dijo, y su mirada se detuvo en mi rostro, en mis labios, por un segundo más de lo necesario. Sentí que el aire se volvía más denso, como si el perfume de lavanda en mi piel se intensificara. ¿Café?, ofrecí, tratando de romper la tensión. Él asintió, y mientras preparaba la taza, sentía sus ojos en mí, siguiendo el movimiento de mis manos, el roce de la bata contra mis piernas. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el aroma del café mezclándose con el suyo, un olor fresco con un toque de madera que me envolvía. ¿Vive sola aquí?, preguntó, su tono suave pero directo. 3 años, respondí, mirando mi taza. Desde que mi esposo murió. Él asintió, y el silencio que siguió estaba cargado de algo que no podía nombrar. Es una casa hermosa, Marina, dijo, y luego, tras una pausa, y usted también lo es. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparada para eso. Nadie me había dicho algo así en años. Mis dedos apretaron la taza, y la bata, ligeramente abierta en el pecho, parecía de pronto demasiado ligera. No estoy acostumbrada a cumplidos, murmuré, desviando la mirada. Rafael se levantó, acercándose un paso.
Debería estarlo, dijo, su voz baja, casi un susurro. Sentí el calor de su cercanía, y cuando su mano rozó mi muñeca, fue como si una chispa encendiera mi piel. Perdón si fui demasiado directo, añadió, pero no retrocedió. Sus dedos, cálidos, se detuvieron en mi mano, trazando un camino lento hasta mi antebrazo. La bata de algodón rozaba mi piel, amplificando cada sensación, y el perfume en mis muñecas parecía vibrar con mi pulso. No sé qué decir, admití, mi voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa que no exigía nada pero lo prometía todo. No tienes que decir nada. Solo sentir. No hubo más. Él volvió al fregadero, terminando el trabajo en silencio, pero el aire entre nosotros estaba vivo, cargado de electricidad. Cuando terminó, dejó una tarjeta en la mesa. Si necesitas algo, no solo fontanería, llámame, dijo, y su mirada se clavó en mí, en la curva de mi cuello, en el borde de la bata. Luego se fue, y yo me quedé allí, con la tarjeta en la mano, sintiendo que algo en mí, algo que había estado dormido, comenzaba a despertar. El sábado amaneció con un sol brillante que se colaba por las rendijas de las persianas de madera, pintando rayas doradas en el suelo de mi habitación. A mis 56 años, me sentía como si algo en mí hubiera comenzado a moverse, como una corriente oculta bajo la superficie tranquila de mi vida. Frente al espejo, me observé, mis ojos grises tenían un brillo que no recordaba, y mi cabello plateado, suelto, caía en ondas suaves sobre mis hombros. Elegí una blusa de lino color crema, con un escote sutil que dejaba entrever la curva de mi clavícula, y una falda larga de algodón azul oscuro que rozaba mis tobillos al caminar. Mis sandalias de cuero trenzado eran cómodas pero elegantes, y un collar de turquesas descansaba en mi pecho, reflejando la luz. Un toque de perfume con notas de bergamota y jazmín en mis muñecas y detrás de las rodillas me hacía sentir viva, como si mi piel estuviera despierta por primera vez en años. La tarjeta de Rafael seguía en la mesa de la cocina, un recordatorio de su presencia. Sus palabras, si necesitas algo, no solo fontanería, llámame, resonaban en mi mente como el eco de las campanas de la parroquia de San Miguel. Intenté seguir con mi rutina, preparé café, regué las macetas de geranios en el patio, pero cada movimiento era diferente. La blusa de lino rozaba mi piel, y el collar de turquesas parecía pesar más, como si conspirara con el recuerdo de su mirada. Decidí salir al mercado en la plaza principal, buscando el bullicio para acallar mis pensamientos. Me puse un sombrero de paja de ala ancha, no por el sol, sino para esconderme un poco de mí misma. La plaza estaba viva, vendedores ambulantes ofrecían flores de cempasúchil, el aroma de tamales flotaba en el aire, y los niños corrían entre las palomas. Mi falda se mecía con cada paso, y el roce del algodón contra mis piernas era una caricia constante, un recordatorio de mi propia presencia. Me detuve en un puesto de joyería, tocando unos aretes de plata, cuando lo vi. Rafael estaba al otro lado de la plaza, apoyado contra una fuente de piedra, con una camisa blanca de lino, los primeros botones desabrochados, dejando entrever su pecho bronceado. A sus 40 años, tenía una presencia magnética, sus manos en los bolsillos, su mirada fija en el horizonte. Pero supe que me había visto. Mi corazón dio un vuelco, y las turquesas en mi pecho parecieron vibrar. No sé por qué me acerqué. Mis sandalias resonaban en el empedrado, y el sombrero proyectaba una sombra sobre mi rostro, dándome una falsa sensación de control. No esperaba encontrarte aquí, dije, aunque mi voz tembló ligeramente. Él giró la cabeza lentamente, y su sonrisa era un desafío suave. ¿De verdad?, respondió, su voz baja,
como si compartiera un secreto. Creo que sabías que estaría. Me quedé sin palabras. El calor del sol amplificaba el aroma de mi perfume, y sentía su mirada deslizarse por mi blusa, deteniéndose en el collar que descansaba en mi clavícula. ¿Qué haces aquí, Rafael?, pregunté, cruzando los brazos para contener el temblor en mis manos. Vine a comprar algo para mi hermana, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Se acercó un paso, lo suficiente para que el aire entre nosotros se volviera denso. Pero ahora que te veo, Marina, creo que vine por otra razón. Sus palabras eran como un roce, y el lino de mi blusa parecía demasiado ligero, como si revelara más de lo que quería. Sentí un cosquilleo en la nuca, donde el perfume aún estaba fresco, y el roce de la falda contra mis piernas se volvió insoportable. No sé de qué hablas, mentí, pero mi cuerpo traicionaba mi voz. Él no respondió, solo me miró, y por un instante, el bullicio de la plaza desapareció. Solo estábamos él, yo, y el peso de su mirada en la curva de mi cuello. Me alejé, comprando un ramo de flores para justificar mi huida. El resto del día lo pasé en una danza de rutina, limpié la casa, preparé una sopa de tortilla, pero cada movimiento era consciente. Al lavar los platos, mis manos se deslizaban bajo el agua tibia, y me imaginaba que era otra cosa, algo más cálido, más vivo. Me puse un vestido sencillo para la cena, pero debajo elegí un conjunto de encaje color perla, no para nadie, sino para mí. Era mi secreto, mi manera de reclamarme. Pero cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía del todo, mis labios más rojos, mi postura más erguida, mi piel más despierta. Esa noche, mientras regaba las plantas en el patio, recibí un mensaje. Era Rafael. Me gusta cómo luces cuando crees que nadie te ve, decía. Mis dedos temblaron al leerlo, y el encaje bajo mi vestido pareció vibrar con mi pulso. No respondí, pero no borré el mensaje. Lo dejé allí, como una chispa esperando encenderse. El domingo amaneció con un cielo cubierto de nubes suaves, como si San Miguel supiera que mi corazón estaba al borde de algo nuevo. Me desperté con el eco del mensaje de Rafael en mi mente: me gusta cómo luces cuando crees que nadie te ve. Mi piel aún vibraba con el recuerdo de su mirada en la plaza. A mis 56 años, me sentía diferente, como si mi cuerpo estuviera reclamando un espacio que había olvidado. Frente al espejo, me observé, mis ojos grises brillaban con una chispa que no reconocía, y mi cabello plateado, suelto, caía en ondas delicadas sobre mis hombros. Elegí un vestido de muselina color coral, ligero, con un escote que dejaba al descubierto mis clavículas y un lazo en la cintura que marcaba mi figura. La tela era tan suave que parecía acariciar mi piel con cada movimiento. Me puse unas sandalias de cuero doradas, y un collar de ámbar descansaba en mi pecho, capturando la luz. Un toque de perfume con notas de rosas y sándalo en mi nuca y detrás de las rodillas completaba mi ritual. Era mi manera de decirme que aún estaba viva. Mi amiga Carmen me había invitado a una comida en su casa de campo, a las afueras de San Miguel. Solo un día tranquilo, Marina, sin complicaciones, dijo por teléfono. Acepté, aunque sabía que no era solo el aire fresco lo que buscaba. Empaqué una bolsa con cuidado, incluyendo un chal de seda color marfil que se deslizaba como agua sobre mis hombros. El camino hacia la casa de Carmen estaba flanqueado por nopales y mezquites, y el aroma de la tierra húmeda llenaba el aire. Al llegar, la casa de adobe, con sus tejas rojas y un patio lleno de bugambilias, era un oasis de calma. Pero mi calma se desvaneció cuando lo vi. Rafael estaba allí, sentado en una silla de madera bajo un árbol,
con una camisa de lino azul claro, arremangada, y jeans que marcaban su figura atlética. A sus 40 años, su presencia era magnética, como si el paisaje mismo lo hubiera invitado. Sus ojos castaños me encontraron de inmediato, y el coral de mi vestido pareció arder bajo su mirada. Intenté integrarme a la conversación, riendo con Carmen sobre una receta de mole que nunca nos salía bien, pero cada movimiento era consciente. La muselina rozaba mis muslos, y el collar de ámbar parecía pesar más cuando Rafael estaba cerca. En un momento, mientras llevaba una bandeja de frutas al patio, él se acercó. «Te ves radiante hoy, Marina», murmuró, su voz baja, como el susurro del viento entre los árboles. «¿Radiante?», repetí, fingiendo indiferencia, pero mi voz tembló. Él sonrió, una sonrisa lenta que parecía saborear el momento. «Como si hubieras decidido no esconderte más». Sus palabras eran un roce, y el perfume en mi nuca se intensificó, como si conspirara con él. Sentí un cosquilleo en la piel, y el lazo de mi vestido, ceñido en mi cintura, parecía una cuerda que me ataba a él. La comida transcurrió entre risas y el aroma de carne asada, pero el aire entre Rafael y yo estaba cargado. En un momento, mientras recogía los platos en la cocina al aire libre, él apareció a mi lado. La brisa movía mi vestido, y la muselina se adhería a mi piel, marcando la curva de mi espalda. Sus dedos rozaron el lazo de mi cintura, no para desatarlo, sino como si quisiera sentir su textura. «Este lazo», dijo, su voz grave, «es como un secreto que no quieres contar». Mi piel se erizó, y el perfume de sándalo pareció vibrar con mi pulso. No respondí, solo lo miré, y por un instante, el mundo se redujo a ese espacio entre nosotros, lleno de promesas no pronunciadas. Cuando el sol comenzó a ponerse, me excusé y caminé hacia el borde del jardín, donde los nopales formaban una cerca natural. Rafael me siguió, como si supiera que no podía escapar de él, ni de mí misma. Nos detuvimos bajo un mezquite, y la sombra dibujaba patrones en su rostro. «Marina, ¿por qué sigues luchando contra esto?», preguntó, su voz suave pero firme. No tocó mi piel, pero su mirada era una caricia, recorriendo el contorno de mis hombros, el brillo del ámbar en mi pecho. Sentí el impulso de acercarme, de dejar que el espacio entre nosotros desapareciera, pero retrocedí un paso. «No estoy luchando», mentí, aunque mi cuerpo gritaba la verdad. Él no insistió, pero su mirada se quedó conmigo, como una huella en la arena. Esa noche, de regreso en casa, me puse una camisola de encaje color perla, tan fina que parecía una segunda piel, y me senté en el patio, mirando las luces de San Miguel. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rafael: «Ese vestido de hoy», era como si cantara sin voz. Mis dedos temblaron al leerlo, y el encaje de mi camisola rozó mi piel, amplificando el calor que sus palabras encendían. No respondí, pero no pude dormir. Mi cuerpo estaba despierto, alerta, como si esperara algo que aún no entendía. El lunes llegó con un cielo plomizo, como si San Miguel presintiera la tormenta que crecía en mi interior. Me desperté con el eco del mensaje de Rafael: «Ese vestido», era como si cantara sin voz. Mi piel aún temblaba con el recuerdo de su mirada en el campo. A mis 56 años, me sentía como si mi cuerpo estuviera despertando de un largo sueño. Frente al espejo, me observé, mis ojos grises tenían una chispa nueva, y mi cabello plateado, suelto, caía en ondas suaves. Elegí una falda lápiz color oliva, ajustada, que abrazaba mis caderas, y una blusa de seda blanca con mangas transparentes que dejaban entrever el contorno de mis brazos. Unos pendientes de perlas largas rozaban mis hombros al moverme,
y un perfume con notas de ámbar y nardo, aplicado en mi nuca y la curva de mis tobillos, me hacía sentir como si mi piel estuviera viva. Mis sandalias de tacón bajo resonaban en el suelo de terracota, cada paso un recordatorio de que algo en mí había cambiado. Intenté retomar la rutina, regué los geranios, preparé café, pero cada movimiento era diferente. La seda de mi blusa rozaba mi piel, y las perlas en mis oídos parecían vibrar con cada pensamiento sobre Rafael. Cuando Carmen llamó para proponer un viaje corto a Puerto Vallarta, dije que sí sin dudar. Solo nosotras, Marina, un respiro junto al mar, prometió. Pero mi cuerpo sabía que no era solo un respiro lo que buscaba. Empaqué con cuidado, un vestido largo de gasa color zafiro, con un escote que dejaba mi espalda al descubierto, y un bañador de encaje negro que se sentía como un secreto bajo la ropa. Mis sandalias de tiras plateadas y un sombrero de paja completaban el conjunto. Cada prenda era una elección deliberada, como si mi piel exigiera ser vista. El viaje a Puerto Vallarta fue un torbellino de risas y cumbias en el coche. El aire salado del Pacífico se colaba por las ventanillas, y yo dejaba que el viento jugara con mi cabello. La casa alquilada estaba frente al mar, con una terraza de madera que crujía bajo los pies y hamacas que se mecían con la brisa. Me puse el vestido de gasa, y la tela flotaba alrededor de mis piernas, rozando mi piel como olas suaves. El perfume de ámbar se mezclaba con el olor del mar, y mis pendientes brillaban bajo el sol. Pero cuando llegué a la terraza, él estaba allí. Rafael. Con una camiseta negra que marcaba su figura atlética y unos shorts de lino, a sus 40 años parecía parte del paisaje, como si el mar lo hubiera traído. Sus ojos me encontraron de inmediato, y la curva de mi espalda, expuesta por el vestido, pareció arder bajo su mirada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Él sonrió, una sonrisa que era más promesa que respuesta. Carmen me invitó. Dijo que necesitaba ayuda con el equipaje. Pero ambos sabíamos que era una excusa. Durante la cena, mientras las demás hablaban de ceviche y planes para el día siguiente, yo sentía su presencia como un pulso constante. La gasa de mi vestido se adhería a mi piel por la humedad, y cada movimiento era una danza consciente. Cuando me levanté para servir agua de Jamaica, Rafael se acercó, su mano rozando la mía al tomar el vaso. Sus dedos eran cálidos, y el contacto, aunque breve, envió un escalofrío desde mi muñeca hasta mi nuca. Cuidado, Marina, murmuró, ese vestido podría causar problemas. Su tono era juguetón, pero sus ojos decían algo más profundo. Esa noche, después de que todas se retiraron, me quedé en la terraza, descalza, con el vestido zafiro ondeando como una bandera. El mar rugía a lo lejos, y el aire salado se pegaba a mi piel. Rafael apareció, silencioso, como si el viento lo hubiera traído. Se detuvo a mi lado, sin tocarme, pero tan cerca que sentía el calor de su cuerpo. No puedes seguir huyendo de esto, dijo, su voz baja, como el rumor de las olas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escuchara. La gasa rozaba mis muslos, y el encaje del bañador debajo me hacía sentir expuesta, aunque no lo estaba. No estoy huyendo, respondí, pero mi voz tembló. Él se acercó un paso más, y su mano rozó el borde de mi vestido, no para levantarlo, sino como si quisiera sentir su textura. Entonces, ¿por qué tiemblas?, preguntó, y su mirada se clavó en la curva de mi cuello, donde el perfume aún brillaba. No hubo besos, no hubo promesas. Solo ese momento, cargado de electricidad, donde el roce de la tela,
el aroma del mar y su presencia eran suficientes para hacerme sentir viva. Me alejé, subí a mi habitación y me miré en el espejo. Mis mejillas estaban encendidas, y el vestido zafiro parecía más audaz de lo que había planeado. Me puse una bata de seda color perla, tan ligera que parecía flotar sobre mí, y me senté en la cama, con el teléfono en la mano. Un mensaje suyo llegó: no duermes, ¿verdad? Puedo sentirte desde aquí. Mis dedos temblaron, y la seda de la bata rozó mi piel, amplificando el calor que sus palabras encendían. No respondí, pero supe que el mar, como mi cuerpo, no se calmaría esa noche. El amanecer en Puerto Vallarta pintaba el cielo de rojos y naranjas, con el mar susurrando promesas que no podía entender. Me desperté con el cuerpo tenso, como si hubiera corrido toda la noche en sueños. El mensaje de Rafael: no duermes, ¿verdad? Puedo sentirte desde aquí, quemaba en mi teléfono como una vela que no se apagaba. A mis 56 años, me sentía como una desconocida en mi propia piel. Frente al espejo, mi cabello plateado caía en ondas suaves, y mis ojos grises brillaban con una intensidad nueva. Elegí una blusa de gasa negra, casi translúcida, que dejaba entrever el contorno de un sujetador de encaje color granate. La combiné con una falda larga de lino crema, con un corte lateral que revelaba un destello de mi pierna al caminar. Mis sandalias de cuero trenzado eran silenciosas, pero los pendientes de coral que colgaban de mis orejas tintineaban suavemente, como un eco de mi inquietud. Un perfume con notas de jazmín y clavel, aplicado en mi nuca y la curva de mis tobillos, era mi armadura. Hoy no quería esconderme. La casa junto al mar estaba tranquila, con el aroma de café y pan de dulce flotando en el aire. Carmen y las demás planeaban un día en la playa, pero mi mente estaba en otro lugar. Rafael me había propuesto encontrarnos en una cala escondida, donde las rocas formaban un refugio natural. Solo tú y yo, había dicho, y mi cuerpo había dicho sí antes que mi voz. Me puse un sombrero de paja y caminé hacia la playa, la falda de lino rozando mis piernas como una caricia constante. El calor del sol amplificaba el aroma de mi perfume, y cada paso era una mezcla de miedo y deseo. Lo encontré allí, de pie sobre la arena húmeda, con una camisa blanca de lino abierta en el pecho y shorts que dejaban ver sus piernas bronceadas. A sus 40 años, Rafael era como el mar, tranquilo en la superficie, pero con corrientes profundas que podían arrastrarte. No hablamos al principio. Caminamos descalzos, dejando que las olas lamieran nuestros pies. La brisa levantaba mi falda, y el roce del lino contra mi piel era un recordatorio de mi propia presencia. Rafael se detuvo y me miró, su mirada recorriendo el encaje que se insinuaba bajo mi blusa. Marina, ¿hasta cuándo vas a fingir que esto no es real?, preguntó, su voz grave, como el rumor de las olas. Me acerqué, no por valentía, sino porque mi cuerpo ya no me obedecía. Sus dedos rozaron mi muñeca, trazando un camino lento hasta el borde de mi blusa, donde la gasa se encontraba con mi piel. No era un toque atrevido, sino deliberado, como si quisiera grabar cada centímetro de mí en su memoria. Sentí un calor que subía desde mi pecho, y el encaje bajo mi ropa parecía vibrar con mi pulso. No debería estar aquí, susurré, pero mis palabras se disolvieron en el aire salado. Él no respondió, solo se acercó más, y por un instante, nuestros labios estuvieron tan cerca que sentí el calor de su aliento. No hubo beso, pero el espacio entre nosotros era eléctrico, cargado de promesas no dichas. La blusa de gasa se pegaba a mi piel, y el perfume en mi nuca parecía intensificarse, como si conspirara con el momento. Nos sentamos en una roca lisa, y su mano descansó junto a la mía,
sin tocarme, pero tan cerca que sentía su calor. Podríamos quedarnos aquí, dijo, mirando al horizonte. Dejar todo atrás. Mi corazón se detuvo. No era solo una fantasía, era una posibilidad que me aterrorizaba y me atraía al mismo tiempo. Regresé a la casa antes del atardecer, con la falda húmeda por la arena y el corazón en un torbellino. Me duché, dejando que el agua fría calmara mi piel, pero no mi mente. Me puse una bata de seda color esmeralda, tan ligera que parecía una sombra sobre mi piel, y me senté en la terraza, mirando el mar. Entonces, mi teléfono vibró. Era una foto, enviada por un número desconocido. Era yo, en la cala, mi silueta contra el sol, la falda levantada por el viento, mostrando la curva de mi pierna. No era explícita, pero sí íntima, como un retrato robado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un calor que subía desde mi pecho hasta mis mejillas. Escribí, ¿por qué haces esto? La respuesta llegó rápido, porque tú me dejaste. Me quedé mirando la pantalla, la seda de mi bata rozando mi piel como un eco de su mirada. Esa noche, durante la cena, Carmen estaba inusualmente callada. Mientras servía el postre, me miró de una manera que me heló la sangre. Marina, ¿te pasa algo?, preguntó, pero sus ojos decían que sabía más de lo que decía. Mi blusa de gasa se sentía demasiado fina, como si revelara más de lo que quería. Rafael estaba al otro lado de la mesa, tranquilo, pero su mirada era un peso en mi nuca. Después de la cena, Carmen me llevó a un lado. Vi una foto, dijo, su voz baja. Tú y él, en la playa, ¿es un error? Mi corazón se detuvo. La imagen en mi mente, mi falda al viento, su mano cerca de la mía, era un secreto que ahora alguien más conocía. No es lo que piensas, mentí, pero mi voz tembló. Ella me miró, no con enojo, sino con tristeza. No olvides quién eres, Marina. Regresé a San Miguel al día siguiente, sola en mi casa silenciosa. Me puse una camisola de encaje negro, tan delicada que parecía una sombra sobre mi piel, y escribí una nota en la oscuridad. Fui una buena esposa, Roberto. Pero me perdí a mí misma. Ahora me estoy encontrando. Perdóname. La dejé en la mesa de la cocina, junto a una foto de nosotros dos. Salí al patio, descalza, con el viento de San Miguel acariciando mi piel. El cielo estaba lleno de estrellas, y en la distancia, la parroquia se alzaba como un testigo silencioso. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de Rafael, te encontraré, Marina. Donde sea que estés. Pero junto a él, otro mensaje, de un número desconocido, cuidado con él. No es quien dice ser. Mi corazón se detuvo. ¿Quién era Rafael? ¿Y qué verdad escondía? Mientras las campanas de la parroquia resonaban, supe que mi historia no había terminado, sino que apenas comenzaba.